Alianza País pide el archivo de la solicitud de juicio político al vicepresidente Jorge Glass. Pleno de la Asamblea Nacional se solidarizó con Parlamento venezolano y aprobó acuerdo entre Ecuador y Belarus para evitar doble imposición. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar. Jueves 13 de julio del 2017, amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a la emisión estelar de TVL Noticias, con información durante toda esta jornada. Gracias a quienes nos sintonizan a través de Canal 42 en Quito y a nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. Soy Mariela Logroño y es un gusto compartir con ustedes este espacio de información. Bienvenidos, bienvenidas. El movimiento Alianza País insiste en el archivo de la solicitud de juicio en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass, mientras que el movimiento Creo presentó los documentos adicionales que sustentan su pedido. El Consejo de Administración Legislativa CAL sesionará la próxima semana. El bloque legislativo de Alianza País pide al Consejo de Administración Legislativa CAL el archivo de la solicitud del juicio político en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass. El anuncio lo hizo la asambleísta Marcela Aguiñaga. El bloque el día de ayer lo discutió y estamos en la posición de que el CAL debe archivar la solicitud por no cumplir los méritos que establece la Constitución y la ley. El legislador Roberto Gómez, quien encabeza la iniciativa de juicio político, insiste en que todas las pruebas fueron presentadas. Está absolutamente claro la responsabilidad política del vicepresidente Glass, expresada por él mismo el día de su comparecencia ante la Asamblea. El legislador Eliseo Azuero cita a la justicia y explica que hay sentencias sobre los casos de corrupción. Lo que hay una presunción que sí se tiene que encuadrar en eso, porque un pariente del señor vicepresidente recibió recursos a cuenta de no sabemos por qué. Yo insisto, hasta ahora las pruebas que han presentado son de terceros, en ninguna de ellas tiene que ver con el señor vicepresidente. El plazo de 3 días que otorgó el Consejo de Administración Legislativa para que se complete la información fenece este viernes, mientras que la tarde de este jueves, los legisladores del movimiento Creo presentaron los documentos restantes. Roberto Gómez hace el anuncio. Estamos incluyendo la aclaración pedida y además todo lo relacionado a casos de corrupción y la admisión literal en audios, videos con transcripciones de la responsabilidad política del vicepresidente de la República. Está previsto que el Consejo de Administración Legislativa CAL sesione el próximo lunes para definir si da paso o no a la solicitud de juicio político contra el vicepresidente de la República. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La reunión entre el presidente de la República con los representantes de varios medios de comunicación genera reacción al interior del movimiento Alianza País. Los legisladores esperan coherencia. Por su parte, el Frente Unido, aliado al movimiento de gobierno, cree que el diálogo debe darse con las bases de la organización. La tarde de este miércoles, el presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió con un grupo de directivos de varios medios de comunicación. La cita se enmarca en el anuncio del diálogo nacional encabezado por el primer mandatario. Cita que genera reparos. Desde el Frente Unidos, aliado al movimiento Alianza País, Patricio Vaquerizo leyó un comunicado. Ahí señaló: el diálogo debe ser con los jóvenes, con las mujeres, trabajadores, campesinos, montubios, afros, indígenas, artesanos, es decir, con el Ecuador profundo. Al interior de la Asamblea Nacional también hay criterios. Doris Solís mira con escepticismo el diálogo con los directivos de los medios de comunicación. Ella se cuestiona la corresponsabilidad con la que asumirán los medios el diálogo. ¿Cuál es la corresponsabilidad de estos actores? Se va a plantear la verdad completa, a eliminar los sesgos, la desinformación. Lira Villalba también espera que por parte de los medios de comunicación también exista autocrítica. En realidad estos acercamientos significan un cambio de comportamiento también desde los sectores que han sido pues tan radicales en sus posiciones, muchas veces justificadas, otras veces y muchas veces no.
aunque hay asambleístas como Carlos Falqués que señalan que es el momento para derogar la ley de comunicación. Usted me pregunta a mí, Carlos Falqués dice que hay que liquidarla, hay que matarla. No ha sido necesaria y no ha sido positiva, ha sido para perseguir. Y aquí a nadie hay que perseguir por decir su verdad. Esa es la democracia. Durante los 10 años de gobierno de Rafael Correa, este siempre mantuvo discrepancias con los medios de comunicación. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El Pleno de la Asamblea Nacional en la sesión número 466 aprobó una resolución de solidaridad con su par de Venezuela tras los violentos acontecimientos que se registraron el pasado 5 de julio en ese país, cuando manifestantes invadieron las instalaciones del Parlamento venezolano y atacaron a sus integrantes. Con 116 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este jueves el proyecto de resolución de solidaridad con la Asamblea Nacional de Venezuela, moción del asambleísta Carlos Falqués, quien solicitó un cambio en el orden del día para discutir esta propuesta. Falqués lamentó que el pasado 5 de julio de este año, decenas de manifestantes irrumpieron violentamente en las instalaciones de la Asamblea Nacional de Venezuela y atacaron a los legisladores de la oposición de ese país. De una asamblea que fue abatida, que fue agredida, que entraron con palos, con fierros, con armas, y respetando inclusive la condición humana de esa gente, de esos señores que también fueron elegidos como nosotros por cada uno de los sectores democráticos de Venezuela. Cerrar los ojos ante esa dura realidad. Aquí no es cuestión de personas, ni de bloques, ni de partidos. Aquí es cuestión de institución. La Asamblea Nacional del Ecuador se solidarizó con la Asamblea Nacional de Venezuela. Por su parte, el asambleísta Mauricio Zambrano precisó que es fundamental que Venezuela logre superar sus problemas internos a través del diálogo. Rechazamos y condenamos todo acto de violencia. Invitamos a hacer votos porque el pueblo venezolano encuentre una salida política en conformidad con sus mecanismos democráticos. Venezuela vive una de las peores crisis políticas de los últimos años, con enfrentamientos continuos entre simpatizantes y opositores al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Karel Sack, TVL Noticias. En la misma sesión del Pleno, con 100 votos afirmativos, se aprobó el convenio con Belarus para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal. El acuerdo permitirá también impulsar el intercambio comercial y la transferencia de tecnología. El convenio entre Ecuador y Belarus para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal fue aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional con 100 votos, sobre la base del informe de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. El asambleísta Hermuy Calle, ponente del informe, destacó que esta normativa otorgará seguridad jurídica mutua para ambas naciones. Será pues una noticia positiva el hecho de que se brinde seguridad jurídica, legal y tributaria, de tal manera que los escenarios futuros puedan sostener una fluida concurrencia de inversión desde el extranjero hasta el Ecuador. Por su parte, el asambleísta Fernando Callejas criticó la democracia del país europeo y la consecuente aprobación del convenio. Además, dijo que entre ambos países no había balanza comercial. Como su pueblo está sometido a una casi dictadura que hemos vendido y que nos ha comprado Bielorrusia para que se trate de firmar este convenio de no doble imposición y de evasión tributaria. En respuesta a sus declaraciones, los legisladores Doris Solís y Augusto Espinosa resaltaron las relaciones comerciales entre las dos naciones y el intercambio de tecnología del que puede beneficiarse Ecuador. Vendemos manzanas frescas, medicamentos, maquinaria, fruta en general y una serie de productos que están adecuadamente sustentados en el informe de ProEcuador. Dejemos atrás esos pensamientos arcaicos, esos pensamientos de subordinación, de falta de soberanía, de condenarnos a ser siempre el país agrícola, retrasado y pobre. El acuerdo fue firmado en Minsk, capital de Belarus, en enero de 2016. Karel Sack, TVL Noticias. El Pleno del Legislativo tramitó también en primer debate el proyecto de ley orgánica reformatoria a los artículos 249 y 424 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Tras la exposición de los argumentos por parte del ponente del informe, el presidente de la Asamblea abrió el debate, en la que los legisladores de oposición solicitaron ampliar la discusión alrededor del COTAD. No obstante, y conforme recomendó la Comisión de Gobiernos Autónomos en su informe,
La propuesta fue archivada con el voto positivo de 101 asambleístas. La legisladora Mónica Alemán se refirió a la necesidad de discutir en lo posterior una reforma integral de esta normativa. Está planteado el archivo de este proyecto de ley orgánica reformatoria a los artículos 249 y 424 del CODAT, y creo que debemos proceder en tal razón a pronunciarnos sobre la moción planteada, que es el archivo, para con eso sí aclarar que vamos a hacer una revisión y evaluación integral del Código Orgánico Territorial. Minga chihuaychi kayukuna ñukunchi ñami kashna kaychishipi kikipa kwasiman chayamukunchik kichwa shimipi willaykunata riqsichinkapaq mashi Mariela Logroño allichishi willaykunawan kaypi kallarinchik. Juicio Jorge Glass. Llaqtapushaq kashna kay Jorge Glass runa imata ñawinchinaman kayachinapaq ashtawan kaypi yuyaykuna imata rimanakushpa katikunkunami. Kay Movimiento Alianza País Wangurishkapi kimirishka apukuna ima kaninmi ñukunchi kashna ñawinchi imaka mana paktanachukan kay mañaytaka wakichinami kan nishpa rimashkakuna. Shinallati kay Chimbapura kay Creo tantanakuymanta wangurimanta apukuna ima kanishkami ñukunchi ñawinchinataka kaypi paktachinami kan nikosna astawan kay mañaykuna rikuchikuna imata ñami ñukunchi astawan chayachinchik risinkapak taripankapa nishpami willachishkakuna. Frente Unidos Diálogo shinallati kashna kay hatun tandanakuypi kay llaqtapushaq imami kay punllakuna imaka tukuy kay willachik anta nikichikta pushaqkunawan rimanakushka kan. Shinallati chaymanta tawka rimaykuna imashinami kaypi kay rimaykuna paktashkamanta ñami kaypi rimarishkakuna. Shinallati kay Frente Unido tandanakuypi kimirishka runakuna imakaninmi wiñaykunata rimanakuykunataka llaqtayukunawan ayllukunawanmi ñawpakman ñawkatina kan nishpami riqsichishka. Resolución Solidaridad Venezuela shinallati kay allik punllakuna imami kay Venezuela mama llaqta tandanakuy uku imaman ayllukuna kayman yaykushpa llakichita ñawpanman apashka karka. Chaymantami kay punllakuna imaka Carlos Falquez apuk imaka nishka. Kashna kay llakikuna imamanta kay ñukunchik llaqtamanta apukuna imaka shuk nanarinakushka kilka imatami chayachinda nishpa riqsichirka. Chaytami tukuy apukuna arinirka. Acuerdo Ecuador-Belarus shinallati kashna kay llaqta imawanmi mindalaykunata ñawpakman apanapak shinallati mano kullkikuna imata pakta rikunapak kaypi shuk yuyarinakushka kilkata arinirka kuna. Archivo Reformas Kotak shinallati kay kamachi mushuk yachinapak mañashka imatami kaypi kunan punlla apukuna shukniki rimanakuypi riqsishpa kashna mañashka kuna allichina kuna imaka mana paktachukan wakichinapakmi arinirka kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Continuamos con más noticias. Nuevos aportes al proyecto de ley para la circunscripción territorial especial para la Amazonía fueron analizados en la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea. En esta ocasión, la asignación de recursos, utilización de materiales ambientales para construcción e incentivos productivos fueron parte de la discusión. La fabricación de casas inteligentes y ecosustentables mediante la utilización de nuevos materiales inmunes a terremotos y a creación del medio ambiente con el aprovechamiento de energías alternativas fueron parte de la intervención del especialista de nuevas tecnologías Jaime Moreno. Que hay un potencial extraordinariamente en materia turística por la biodiversidad que existe en el oriente. En el aspecto académico también hubo propuestas. Desde la Universidad San Francisco de Quito, Paola Espín propuso incluir en la norma el monitoreo ambiental comunitario, pues gracias a ello, dijo, las comunidades amazónicas son partícipes del cuidado ambiental. Lo que nosotros creemos es que las comunidades tienen que ser actores activos de este monitoreo. Lo llevamos trabajando ya 5 años con ellos y sabemos que con capacitación ellos están en completa disponibilidad. Los recursos económicos para proyectos ambientales y mayor análisis técnico de los porcentajes asignados fueron propuestos por la prefecta de Orellana, Guadalupe Llori, y el gobernador de la nacionalidad sáchila, Javier Aguavil. Se
tome en cuenta el 12% de excedentes petroleros, el 12% de utilidades petroleras. Que vaya en procura, ¿no?, de la defensa, sí, de los derechos colectivos. En ese contexto, los asambleístas Jofre Poma y Juan Pablo Belín se pronunciaron. Estamos dando algunas alternativas, como por ejemplo el crecimiento gradual para poder llegar a la aspiración que quieren los amazónicos. Los recursos económicos sirven para precisamente solucionar los problemas que se tienen en cada uno de los territorios. La Comisión de Biodiversidad prevé visitar a las provincias amazónicas para la socialización de la propuesta. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión de Desarrollo Económico continúa recabando propuestas en el marco del trámite de la iniciativa del fomento artesanal en el país. La mesa legislativa recibió en comisión general a Nelson Cano, presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán. En el marco del análisis de las iniciativas del fomento artesanal en el país, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional recibió al presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, Nelson Cano, quien solicitó una prórroga en la implementación de la canasta comercial fronteriza, vigente desde meses atrás, con la finalidad de reactivar el sector comercial y turístico en la provincia de Carchi. Esta prórroga puede ayudarnos finalmente para que siga por lo menos el comercio de una manera de subsistencia. Otro de los requerimientos por parte del representante de la Cámara de Comercio de Tulcán es la exoneración del anticipo del impuesto a la renta. Pero eso no ha sucedido y ese problema hoy lo tenemos y ha tenido un efecto sumamente negativo en el sector comercial y en la pequeña empresa que existe en la provincia del Carchi. El asambleísta por el movimiento Creo, Fernando Burbano, señaló que solicitará a través del Gobierno Nacional la condonación de los intereses y las multas de los créditos de la banca pública que hayan realizado los comerciantes de dicha provincia. Para de alguna manera también bajar esa presión. Mire usted, señor presidente, que muchas veces los comerciantes pagan sus deudas, pero todavía están en la central de riesgo. La asambleísta por el movimiento País, Jimena Peña, respaldó dicha iniciativa económica. Como colegas asambleístas seamos solidarios con provincias hermanas que están viviendo situaciones difíciles dada la situación económica en la parte de la frontera. Cabe mencionar que son alrededor de 1.800 familias del cantón Tulcán que trabajan en el sector comercial. María Fernanda Medina, TVL Noticias. En tanto, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores escuchó el contenido del proyecto de reformas a la Ley para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, de autoría de la asambleísta Cristina Reyes. Veamos. Restituir derechos laborales de 16.000 trabajadores y sus familias vulnerados en la Ley para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar fue el argumento con el que inició la asambleísta Cristina Reyes ante la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Allí la legisladora fue enfática en criticar la normativa vigente desde el 2015, pues dijo se impone un techo a las utilidades que perjudica a los trabajadores. No se incorporaron todas las prestaciones, como muchas amas de casa pretendían, que también sea el tema de la salud, los créditos hipotecarios, quirografarios, pero aquí claramente la norma constitucional establece que esto será financiado con aportes y contribuciones del Estado. La normativa tal y como está estructurada es inconstitucional, dijo Reyes, pues el Estado no está asegurando estas atribuciones. Como medida de ello, en la Corte Constitucional ya reposa una demanda. Presentamos una demanda de inconstitucionalidad sobre varios artículos, entre esos el techo a las utilidades a los trabajadores privados, y la eliminación del 40% del aporte que antes el Estado entregaba al Fondo de Pensiones Jubilares. La normativa fue saludada por el asambleísta Raúl Tello, quien precisó que la ley sí vulnera derechos de los trabajadores. Hablamos de los derechos de los trabajadores, pues empecemos respetando los derechos de los trabajadores. No obstante, para el asambleísta del oficialismo Byron Valle, quien fue partícipe en la construcción de esta norma, los argumentos de Reyes no son válidos, pues dijo que la ley otorga derechos a las amas de casa que jamás fueron reconocidos. ¿Cuántos trabajadores madrugan, trabajan inclusive hasta muchas más horas que otros y no reciben un solo centavo de utilidades? Ahora la comisión procederá a la etapa de comparecencias. Mariela Logroño, TVL Noticias. El Frente Nacional de Jubilados del IES, junto con el exasambleísta Henry Llanes y la asambleísta Cristina Reyes, insisten en la destitución de Richard Espinosa, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, y de varias autoridades por haber desconocido la deuda en salud que mantiene el Estado con la institución. Además, rechazan las medidas del plan de devaluación fiscal y presentan alternativas para incentivar la actividad de estas empresas.
Según el ex asambleísta Henry Llanes, en el informe presentado por la Contraloría de un examen especial al IES, se evidencian las deudas en materia de salud que mantiene el Estado con el instituto. Por ello insiste en la destitución de Richard Espinosa y varias autoridades del instituto. Abogada Giovanna León, que es directora general del IES, y al director de salud, al subdirector de salud, al director financiero, subdirector financiero. La asambleísta Cristina Reyes reiteró que el gobierno debe presentar un cronograma de pagos, sobre todo para las personas con enfermedades catastróficas. Un convenio de pago que se le diga al país esos 2.500 millones de dólares en atención de salud de las personas jubiladas y las personas con enfermedades catastróficas que tienen cáncer, enfermedades degenerativas, ¿cómo se va a pagar? Llanes también cuestionó la medida que pretende implementar el gobierno nacional en el plan de devaluación fiscal a través de la reducción del aporte patronal de las empresas al IES, valor que sería asumido por el fisco con el fin de dinamizar a las empresas. Sería enterrarlo bajo 7 metros al IES. La asambleísta Cristina Reyes aseguró que ello desestabilizaría al IES. ¿Qué quieren hacer con el IES? ¿Debilitarlo más? El ex legislador Henry Llanes plantea otras propuestas para incentivar a la actividad de las empresas. Arancel cero para lo que son importaciones de bienes de capital e insumos para mover el aparato productivo de este país. Sin embargo, el asambleísta Byron Valle sostiene que la medida aún debe analizarse según la economía del país. Responde al presidente de la República en función de los recursos que tenemos, en función también de los limitantes. El Ministerio de Finanzas anunció que se implementará un plan de devaluación fiscal que permita abaratar costos de producción para las empresas generadoras de empleo y divisas. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión de Educación llegó hasta la ciudad de Milagro, en la provincia del Guayas, para tratar las propuestas de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural y de reformas a la Ley de Educación Superior. Rectores de planteles educativos y docentes participaron de este encuentro. Garantizar la calidad educativa, el fortalecimiento institucional, la capacitación y profesionalización, el salario justo y equitativo son los principales temas que plantea la red de maestros a través de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, que la Comisión de Educación socializó en Milagro, Guayas. Unos 1.200 docentes asistieron al diálogo, que será el último en territorio. Wilmer Santa Cruz, presidente de la red de maestros, explicó en qué consistían las reformas a la normativa. Son 25 artículos y 3 transitorias que estamos proponiendo que se reforme. Entre los más relevantes, 1, la asignación presupuestaria. Más adelante, en la misma ciudad costera, la Comisión de Educación receptó criterios en cuanto a las reformas a la Ley de Educación Superior. El presidente de la Comisión de Educación, Augusto Espinosa, expuso algunas temáticas que han logrado consensos y otras que aún están en debate. Por eso para mí es tan importante la acreditación. La acreditación debe tener estándares altos, ¿no?, de tal manera que genere confianza. Si es que hay una acreditación que genera confianza, entonces podemos descansar en las instituciones de educación superior para que definan su oferta académica. La legisladora Noralma Zambrano se refirió al fortalecimiento de la formación técnica y tecnológica. Sean títulos terminales de tercer nivel. Y esto implica desaprender. Para este viernes está previsto se presente el informe para primer debate del proyecto de ley reformatoria a la Ley de Educación Superior. María Fernanda Medina, TVL Noticias. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, mantuvo una reunión la tarde de este jueves con un grupo de padres de familia de 41 niños y niñas quienes fueron víctimas de abuso sexual en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari en Quito. Los progenitores solicitaron que a través del legislativo se emprendan acciones para lograr una reparación integral para sus hijos. El titular del Parlamento anunció que la próxima semana se creará una comisión ocasional que se encargará de investigar, fiscalizar y legislar en torno a este caso. La titular de dicha comisión será la asambleísta Silvia Salgado. Y sobre todo generar el precedente, porque esto simplemente no se puede volver a vivir en el país. Como emblema de esta lucha que vamos a institucionalizarla desde el Estado, para construir la política pública, la normativa y los precedentes para que esto nunca más vuelva a pasar, vamos a crear una comisión ocasional de la Asamblea Nacional para investigar, fiscalizar y al mismo tiempo legislar en lo que vamos a denominar, no el caso Ampetra, sino la tragedia Ampetra. Así le vamos a llamar a esa comisión.
Shinami ñukunchik kasna kachichipi willekunawan kikinpa wasinmancha amukunchik ashtawan riksishpa katishun. Ley amazónica. Kay biodiversidad mingarishka ocupe apokuna imami ashtawan kasna kay circunscripción territorial especial para la Amazonía, Kamachita, Yaupagman, Apancapac, Yuikunata, Chaskishpa, Katikun, Kai, Kutinka, imagina ya kasna Kai, antisuyo yakta kuna, Piwasi Chinamantami, Kaipi, Rimanakushpa, Yuikuna, Imata Sakishpa, Tigrarka kuna. Ley artesanal, Shinayati, Kai, desarrollo económico, Mingarishka, Okupi, Yankashpa, Katikun, kuna, Mishinayati, Kunan, Kai, Kutinka, Kai, Tulkan, Yakta Manta, Ayo Pushak, Kai, Nelson Cano, Runa, Imami, Kai, Manchayamurka, Paika, Nirkami, ñukunchi kasna kay saywa llaktapi kawsashkamanta imashina yanapaykuna chikan yaykuna tiashkatami ñukunchi kaypi kasna kay kamachi pichurachun mañanchi nishpami riksichirka. Reforma ley justicia laboral shinallati kay kutin imami kay trabajadores mingarishka ukupi apukuna imapish ashtawan yuykuna imata chaskishpa katirka mushuk yachinkapak imashina ya wasipi llankanapak kay runakuna yanapay chaskinamantami kay kutinka ashtawan yuykuna imata sakishpa rirkakuna. Mashikuna kaya kunakama, kaya mi kutin tigrakushun. Hasta aquí la interpretación en el quichua. A continuación le presentamos la agenda de actividades prevista para este día viernes 14 de julio de 2017. A las 7 de la mañana, sesión de la Comisión de Educación para el análisis, debate y resolución respecto al alcance al informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior. De esta forma finalizamos la emisión estelar de TVN Noticias. Sigan en la sintonía de la televisión legislativa. Buenas noches. Los medios legislativos presentaron TVN Noticias, emisión estelar.